Buenas noches, profesor. A continuación, nuestro grupo dará la socialización de la exposición planteada en clase, el cual nos corresponde la teoría antropológica de la didáctica desde la escuela francesa, conformado por Jorge Alberto Tarazona y Gilbert Andrés Cárdenas. Para entrar en materia, principalmente abordaremos un poco sobre qué es la antropología. La antropología estudia la diversidad de las realizaciones humanas socioculturales en el que se incluye la emergencia de esta misma de los humanos en sus entornos ecológicos. La antropología no se limita simplemente a un objeto específico. Dicho de otro modo, la antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Asimismo, la antropología estudia los fenómenos humanos por los que se toma en cuenta tanto las sociedades originarias y antiguas como las presentes. Esta ciencia toma en cuenta la evolución de la especie humana, la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales, las creencias, los procesos de transformación, etc. Ya abordado lo que es la antropología desde un concepto bastante riguroso, entramos a hablar sobre lo que es la teoría antropológica de la didáctica. Esta considera la didáctica de la matemática como una actividad humana y admite que toda actividad humana regularmente realizada puede describirse con un modelo único, que se denomina aquí con la palabra praxeología, el cual está vinculado a las tareas, actividades, problemas, ejercicios que son construcciones institucionales. No son datos de la naturaleza, sino que son actividades propias de una institución. Estas tareas se construyen y se reconstruyen en una institución o en una clase específicamente. Y este proceso de construcción y reconstrucción es una tarea, es un problema mucho más complejo que relaciona la práctica con la teoría. Hablando un poco sobre la teoría antropológica de la didáctica, en palabras de Chevelar, este sitúa la actividad matemática y en consecuencia la actividad del estudio de las matemáticas en el conjunto de actividades humanas y de instituciones sociales. Y es por eso que se habla de la teoría antropológica. Este concepto incluye oponerse a la visión particular del mundo, en que se excluyen los objetos, conceptos, temas y se establecen como no pertinentes a las matemáticas porque aparecen culturalmente alejados de los temas considerados como emblemáticos de las cuestiones de la didáctica de la matemática. Si bien no podemos hablar de la teoría antropológica de la didáctica sin primero abordar un poco sobre la escuela francesa. La escuela francesa estudia las actividades que tienen por objeto la enseñanza, evidentemente en la que tienen específicamente las matemáticas. De otro modo, la escuela francesa se interesa especialmente por todas esas relaciones u objetos o problemas de estudio que directamente incluyen las matemáticas. Un ejemplo claro y al cual es el de más importancia en la escuela francesa es la relación entre el maestro y el alumno. Entre otras cosas, el rol que cumple el maestro, el rol que cumple el alumno, en el que se observa la praxis del docente, es decir, aquí incluyen o juegan todos esos factores que tienen que ver con los procesos de enseñanza direccionados a las matemáticas. Bueno, mi nombre es Jorge Tarazona y estaré abordando matemáticas. Esto siguiendo en una línea de lo que es la teoría antropológica de la escuela francesa. En primer lugar, lo que podemos decir sobre la didáctica de la matemática es que nace en los años 70, a partir de las preocupaciones de un grupo de investigadores matemáticos que encontraron sus esfuerzos en el aspecto epistemológico, sociales, cognitivo de las diferentes interacciones entre el saber, los alumnos y el maestro, teniendo en cuenta el contexto particular. En resumen, lo que se nos dice o se nos plantea es que la didáctica de la matemática surge a raíz de esa preocupación que tenían ciertos investigadores por cómo se enseñaba la matemática
En este sentido, pues le dan prioridad a lo que es el conocimiento, al maestro y al contexto donde se está enseñando. Cabe resaltar que el alumno también entra ahí. Entonces está alumno, docente, contexto. Y de ahí surge lo que es en sí la didáctica de la matemática, que busca reforzar estos aspectos sociales y cognitivos en el niño. Siguiendo por la misma línea, entonces se genera o surge lo que muchos autores denominan la transposición didáctica. En este caso, niveles de transposición didáctica. Bueno, abordando un poco sobre qué es transposición didáctica, podemos resumirla como el proceso que utiliza un docente para llevar el saber sabio a los estudiantes. En otras palabras, el docente agarra y estructura ese saber sabio, ese saber científico, ese saber estudiado de la ciencia que ha atravesado un método científico, se agarra dicho saber y pasa por una especie de función, por una especie de transformación que sería el docente. El docente agarra ese saber sabio, lo transforma en palabras, en frases que sean más entendibles para el estudiante. Es decir, si si un docente quiere enseñar los estados de la materia en un aula de clases, abordando un poco las ciencias naturales, él no va a llegar de primero de relleno a decir que los estados de la materia son líquido, gaseoso y sólido, sino que él primero va a intentar o va a agarrar dicho concepto y lo va a transformar para llevarlo al niño. Es decir, podría empezar diciendo o poniendo un ejemplo de dicho estado. Por ejemplo, los estados de la materia líquido, puede llevar un vaso de agua para enseñar el estado líquido. Pero en sí, nosotros, por eso es que surge la famosa frase de que el docente hace arte, arte en el sentido de que agarra ese saber sabio, ese saber estructurado, lo configura y lo lleva a clases con palabras, terminologías más sencillas que puedan ser apropiadas para el niño. Esto depende del nivel del grado, es decir, está un niño en básica, en secundaria, ya ahí depende el lenguaje que se utilice. Entonces, por eso se ponen los niveles de transposición didáctica, que es el saber sabio, es decir, ese saber estructurado, ese saber científico, ese saber que ha atravesado el, sí, la metodología científica, se lleva un saber a enseñar, ese saber que ya el docente manipula, y un objetivo de la enseñanza, es decir, esto genera lo que es la enseñanza como tal. De ahí que el docente es meramente hace transposición didáctica siempre en su aula de clases. Finalmente, pues no cabría, no sería de más darle las gracias a todo aquel que vea este video por su atención.